están ustedes? Ya son las 3:30 de la tarde y aquí comienza Punto Noticias. Vamos a comenzar con la noticia que obviamente está marcando el día. También durante toda esta semana hemos estado hablando de este trágico accidente que ocurrió camino a la Antártica de este Hércules C-130, y para eso vamos a tomar contacto con María Ignacia Rocha, nuestra conductora de Punto Noticias, que se encuentra en Punta Arenas. María Ignacia, ¿cómo estás? Hola Chenoa, ¿cómo estás? Así es, desde Punta Arenas informando para Punto Noticias de este día que ha sido muy contingente a raíz de este fatal accidente del Hércules C-130. Cuéntanos, ¿cuáles son las últimas novedades acerca de este accidente? Nos encontramos precisamente en una de las avenidas principales de Punta Arenas. Justo a mi costado se encuentra la Fiscalía, el lugar donde se va a dar un punto de prensa cerca de media hora más con el fiscal Eugenio Campos, quien está a cargo de la investigación y quien podrá orientarnos en qué proceso está estas indagatorias para por fin poder dar con al menos una idea de cuál podría haber sido la potencial falla de esta aeronave, que hasta el momento, tanto en términos técnicos, mecánicos e incluso eléctricos, se decía que estaba en buenas condiciones. Recordemos que esta teoría del blackout es una de las que más suena fuerte, pero es necesario corroborarlo, y para eso justamente le estaremos preguntando al fiscal. También fue en horas de la mañana cuando tuvimos información precisamente en la base aérea donde llegaron familiares, los cuales ya habían estado en un comienzo en Punta Arenas y que tuvieron que retornar a Santiago luego de que se produjera esta descoordinación que nosotros conversábamos el día de ayer acá también en Punto Noticias, de este tuit que el presidente Bolsonaro emitió en su cuenta de Twitter, donde él dice que efectivamente su embarcación encontró restos de la aeronave e incluso algunos objetos personales. A raíz de eso, los familiares decidieron, dentro de la desesperación, por supuesto, desplazarse a Santiago, suponiendo que se iba a centralizar ahí la investigación. Sin embargo, fue la Armada chilena quien tomó contacto con ellos nuevamente, les ha brindado todas las posibilidades de desplazamiento e incluso de apoyo profesional, emocional, y nuevamente llegaron el día de ayer. Perdón, digo de esta mañana. Tenemos entendido que de hecho varios de estos familiares están haciendo exámenes de sangre para poder ver la posibilidad de encontrar a parte de sus familiares. ¿Eso es efectivo? Sí, el día de ayer comenzó ya estas pruebas sanguíneas que tienen que ver con la realización de toma de muestras para hacer el cruce biológico y científico con estos restos hallados. Desgraciadamente sabemos que es un proceso sumamente doloroso para las familias, pero es sumamente necesario poder darle una identidad a estas víctimas encontradas para así poder ir reconociéndolas y, por supuesto, comenzar a vivir el luto tan necesario para este círculo cercano que los rodea. Por el momento continúan las jornadas de toma de muestras. El día de ayer fueron precisamente 7 las que se tomaron aquí en Punta Arenas, y también en Santiago se hicieron otras tomas de muestras que tenían que ver con familiares que sean 100% directos. Estamos hablando de padre, madre y también en algunos casos hermanos, para así hacer este match genético. Otra de la información importante que no mencioné en un comienzo y que también es sumamente trascendente fue que fue hoy en la mañana donde llegó un Hércules C-130, exactamente un avión con las mismas características que el que sufrió el accidente. Esta vez retornó el mismo modelo, pero con ya los vestigios que encontró esta embarcación brasilera, con los restos del avión y también con restos humanos. Un momento que fue sumamente sensible, que como prensa, por supuesto, intentamos tratar con todo el respeto que se amerita, y también vimos cómo concurrió el fiscal, policía de investigaciones y también el servicio médico legal para así poder comenzar a hacer este match genético que tiene que ver con estas muestras sanguíneas de las que conversábamos. Ignacia, justamente hablábamos un poco de lo que se va a investigar ahora respecto de las causas que podrían haberse dado para que este avión tuviera estos problemas que finalmente derivaran, digamos, en el accidente. De hecho, el primer piloto chileno de Hércules, el general Jorge Iturriaga, general en retiro Jorge Iturriaga, decía que es bastante extraño lo que pasó con este avión, porque no es normal que falle un Hércules C-130. ¿Qué se sabe respecto de estas declaraciones que dio el general en retiro? ¿Se sabe más o menos qué podría ser que habría dado este blackout que podría haber causado el accidente del Hércules C-130? Claro, este blackout es hasta el momento una de las teorías que se baraja. Por supuesto, se está investigando para poder dar con el motivo puntual que dio esta falla a la aeronave.
nosotros hemos podido conversar con personal que no son voceros oficiales de la Fuerza Armada, pero que sin embargo cuentan con toda la expertise y con todo el conocimiento de estas aeronaves, y nos comentan que son aviones sumamente preparados para enfrentar condiciones adversas. Recordemos que el paso de Drake es uno de los mares más complejos a nivel mundial, y es justamente la razón por la que son este tipo de aeronaves las que se desplazan y las que enfrentan este tipo de condiciones, ya que están adaptadas justamente para eso. Además, también cabe destacar que fue en agosto pasado, solo hace un par de meses, que se le realizó la inspección de rutina tanto a este Hércules C-130, que fue el que sufrió el accidente, como también a los otros Hércules C-130 que se encuentran acá, y estuvieron 48 horas detenidos solo tratando de identificar si es que tenían algún desperfecto, si es que había algo que mejorar, y al menos en esa última inspección no apareció nada, o eso es lo que nos comentan. Ignacia, respecto de esta falla que supuestamente habría tenido el avión en 2016, ¿se sabe si es que eso tendría algo que ver con el accidente? Bueno, nosotros pudimos conversar con ITV Patagonia, que de manera muy gentil incluso nos mostró el material de archivo que se realizó precisamente el 22 de abril del 2016, que fue cuando exactamente la misma nave Hércules C-130 que sufrió el accidente tuvo una emergencia aérea. Ahora, esto suena sumamente alarmante cuando uno lo recibe, pero la verdad es que una vez que fuimos interiorizándonos, entendimos que esto no tendría vital trascendencia con lo ocurrido ahora con este accidente. Se trataba de un despliegue que tuvieron al momento de intentar aterrizar en la Antártida. Ellos en el tablero de control ven una señal lumínica, una alerta en una luz que ellos perciben de otro color, y que esta podría alertar un posible desperfecto al momento de aterrizar. Es por eso que ellos, para evitar, por supuesto, tener alguna falla en un lugar tan aislado, es que deciden retornar, no hacer el aterrizaje en esa zona, y vuelven a este centro que se encuentra ya a la losa de aterrizaje, pero de Punta Arenas. Una vez que regresan, se dan cuenta que no hay ninguna falla técnica, ninguna falla mecánica, y que al parecer simplemente la falla era de la ampolletita, de la luz que se iluminó. Eso es lo que nos dicen, esa fue la emergencia que se registra, algo de todas formas que tiene que ser investigado, y que en caso de haber tenido un error no se marcó un precedente que podría haber sido vital para quizás haber evitado este fatal accidente. María Ignacia, te agradecemos por este completo informe desde Punta Arenas. Nosotros nos vemos el lunes. Nos vemos. Buenas tardes. Hasta luego. Seguimos conversando acerca de otra parte de la agenda noticiosa. El general Rosas anuncia que se terminan las fuerzas especiales y de hecho se reemplazan por algo que se llamarán unidades de control de orden público. En un punto de prensa, el mandamás uniformado informó que hasta la fecha se iniciaron 856 sumarios por estas situaciones, por las situaciones de violación a los derechos humanos. Algunas de esas investigaciones ya están en fase de término, tras lo cual se aplicarán sanciones. Y para conversar sobre esto, estamos en la línea telefónica con el general Daniel Tapia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué le parece esta reforma, digamos, que va a tener las fuerzas especiales, general? Yo creo que la reforma no es atacar al fondo del problema. Yo creo que el cambiar nombre a una unidad especializada que tiene más de 83 años de existencia, donde existe una historia, una tradición, un sentido de identidad, de pertenencia, y que ha creado una serie de simbolismos en este largo bregar por el control de orden público. No creo que cambiarle nombre y cambiarlo de dependencia, y lo digo muy directamente, vaya a ser la solución. Aquí la solución va por otro lado. ¿Por qué lado cree usted que iría, general? A ver, porque si nosotros le cambiamos el nombre a Fuerzas Especiales por unidades de control de orden público, no tiene ninguna relevancia, porque Fuerzas Especiales efectivamente es la que controla el orden público. Entonces eso es semántico. Ahora la dependencia colocarlo bajo los mandos operativos de las zonas de Carabineros este y oeste, acá en Santiago específicamente, es exactamente lo mismo haberlo tenido en la zona de control de orden público, donde también existía un general y también esta prefectura dependía de un coronel. O sea, es una estructura que era paralela y que ahora va a estar inserta en la zona metropolitana. En el fondo es entregarle una responsabilidad más directa al jefe de zona para que pueda él administrar los medios. Pero yo creo que la reforma debe ir en algo más profundo, es en poder modificar algunas conductas que se han venido dando en este último tiempo, y por eso que yo creo que es demasiado injusto someter a un escrutinio público la actuación de fuerzas especiales si en 83 años
de existencia, lo vamos a hacer sobre el último mes. Creo que las decisiones que se toman en este sentido no son muy efectivas y tampoco tienen la mirada total del periodo de existencia. Entonces, creo que definitivamente tiene que apuntar a cambiar la conducta, la mirada que puedan tener algunos elementos que se apartan de la doctrina y de lo legal respecto a observar el cumplimiento de los derechos humanos. Pero esos son casos puntuales que están siendo investigados por la justicia. Entonces ahí nace nuevamente el precepto. ¿Cuál es el debido proceso? Porque hay gente que está en un proceso judicial, en un trámite administrativo y por lo tanto aún no tenemos en definitiva las sanciones finales. ¿Por qué? Porque las sanciones finales, y aquí con esto termino, sufren o están sometidas a una serie de procesos. O sea, yo lo sanciono, pero esa persona tiene recursos. Y hasta que no queda firme totalmente la sanción, podemos efectivamente tener la mirada total del problema. Justamente respecto de esto y respecto de estas acusaciones por violación a los derechos humanos, Carabineros cambió un poco su postura y pasó de decir que respaldaba completamente a su institución y a todos los que estaban, incluso las personas que podrían haber sido acusadas por estas violaciones, a llamar a retiro al jefe de Fuerzas Especiales y otros 3 generales. ¿Qué le parece este cambio y el hecho de que se haya pedido el retiro de estas personas? A ver, las decisiones que ha tomado en este caso el general Rosa, él tendrá sus fundamentos. Yo lo veo desde la vereda del retiro y desde una mirada mucho más de pertenencia, podría decirlo así, porque yo participé del año 90 y 91 de la Prefectura de Fuerza Especial y conozco la idiosincrasia, conozco la forma de sentir, el profesionalismo, el entrenamiento que tiene este personal. Entonces, cuando uno ve que hay un cambio a lo mejor de discurso, por decirlo de alguna manera, porque yo le escuché claramente de que no iba a ser dado de baja ningún funcionario de Carabineros hasta que se ejecute el debido proceso. Y el debido proceso pasa efectivamente no solamente por la parte administrativa, sino que también por la parte penal. Porque no podemos tener un funcionario que sea dado de baja en la parte administrativa y posteriormente en la parte penal sea absuelto. Por eso que es importante mirar en toda su extensión el problema. Porque detrás de cada funcionario que está comprometido hoy día en un proceso administrativo y penal por afectar los derechos humanos, también hay una familia, hay hijos, hay madres que están atentas y están sufriendo lo que pasa. También por otro lado están las víctimas que han sido víctimas, valga la redundancia, de producto de esta utilización del exceso de la fuerza, pero el exceso de la fuerza es la que otorga la Constitución y las leyes. Y por otro lado está la violencia que ejerce el manifestante violento. Justamente respecto de las víctimas, como bien señala usted, se ha dicho ahora, hay una información de último minuto que dice que se encontraron, finalmente se dio a conocer la identidad de quienes le dispararon a Gustavo Gatica. ¿Qué cree usted que debería pasar con esos funcionarios y qué se le puede responder, digamos, a las familias cuando efectivamente se dice que sí, lo que le pasó a Gustavo Gatica es responsabilidad de Carabineros? Sí, yo creo que aquí hay que, primero, el primer mensaje que hay que darle a la familia de este señor Gatica es que uno tiene que sentirlo en lo más profundo del alma y en especial los que somos muy apegados a lo que es el tratamiento de la dignidad humana, que estas situaciones no pueden ocurrir y lamentablemente, y aunque parezca una paradoja, un carabinero tiene que pedir las disculpas del caso a priori. ¿Por qué? Porque también hay un proceso investigativo y este proceso investigativo tiene que arrojar todas las circunstancias en cómo ocurrieron los hechos, independiente de la situación puntual que estamos analizando, porque efectivamente tenemos una víctima producto de un supuesto accionar policial. Veámoslo desde esta perspectiva. Pero en otros casos nos hemos encontrado que ha habido víctimas, como hace 2 días atrás, que se dijeron que habían sido producto del excesivo del uso de la fuerza pública por Carabineros, específicamente lacrimógena. Al final terminamos viendo que eran pedradas de otros manifestantes. Otro caso que es muy emblemático y que da cuenta de lo que yo estoy señalando, y por eso hay que tener mucho cuidado, mucha ponderación, tranquilidad en no crucificar en la plaza pública ni a las víctimas ni a los carabineros, es lo que sucedió con un militar que estuvo detenido, estuvo en prisión preventiva y finalmente el Ministerio Público lo absolvió de todos los cargos. ¿Por qué? Porque era otro el autor. Entonces, por eso que hay que tener la tranquilidad, hay que ser muy solidario en lo que siente esta familia, en acompañarla, pero también hay que ver el debido proceso. Bien, agradecemos su tiempo, general en retiro Daniel Tapia, que también es panelista de Hola Chile. Le agradecemos por su tiempo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Adiós, hasta luego. Hasta luego.
Bien, seguimos con la información en el ámbito político y de hecho para conversar acerca de la aprobación de la cuestión previa propuesta por la defensa del presidente Sebastián Piñera respecto de la acusación constitucional, vamos a saludar al invitado que ya se encuentra con nosotros en el estudio, Sergio España, él es periodista y cientista político, socio de Subjetiva. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Las primeras impresiones respecto del rechazo a esta acusación constitucional, pero la aprobación a la cuestión previa, ¿qué le parece? A mí me parecía que era importante ver que el Congreso se hubiera pronunciado sobre el fondo. Y en ese sentido, independiente de la posición de cada uno pueda tener sobre esto, creo que va a ser un debate interesante haber entrado al fondo de la acusación y no haberse quedado en la cuestión previa. ¿Debió haberse debatido en sala, por ejemplo? Sí, eso lo estoy diciendo. Yo me parece, más allá de la posición de cada uno, creo que debió haberse debatido en sala. Estas acusaciones me parece que tienen un componente político importante y es bueno que así sea y creo que se debe haberse debatido en sala. La diputada Carmen Hertz... Déjame agregar solamente un elemento, porque creo que dado además el escenario en que estamos hoy día, esto abre una serie de suspicacias, de impresiones y creo que tampoco ayuda al clima. En la medida que se hubiera discutido y se hubiera votado en sala, me da la impresión de que hubiera sido un poco más... hubiera ayudado a descomprimir un poco también este escenario, este clima general en que nos encontramos, después de 58 días desde el estallido, si no me equivoco. Sí, exacto, casi 60 días ya del estallido. Vamos para los 2 meses. Exactamente. Se ha instalado como una especie de normalidad un poco extraña, tal vez. Una normalidad normal donde nos estamos acostumbrando a ciertas cosas y convivimos con eso, pero claramente eso está teniendo repercusión en la economía. Hoy día se ha dado a conocer que desde el estallido ya van 100.000 empleos que se han cesado por razones de trabajo, de necesidad de la empresa, según la Dirección del Trabajo. Entonces estamos teniendo mucho indicador, mucho que está alterando el clima y obviamente lo que necesitamos en este minuto son señales de distinto tipo para que volvamos, no digo a la normalidad, pero a un cauce de normalidad. Son dos cosas distintas y me da la impresión de que todavía no avanzamos en ese cauce de normalidad. Déjeme volver, por favor, a la acusación constitucional contra el presidente, porque la diputada Carmen Hertz señaló que para ella efectivamente había una responsabilidad y que buscarán otras vías para llegar, digamos, a este mismo resultado. ¿Cuáles podrían ser esas otras vías? Desconozco derechamente lo que señala la diputada, pero lo que señala ella de alguna manera da razón a la hipótesis que estoy planteando. A mí me ha parecido que haber discutido eso hubiera cerrado este debate. En la medida que siga habiendo por uno o otro lado actores que busquen llegar finalmente a este tema, esto lo único que hace, por un lado, generar un clima que no ayuda a este cauce de normalidad y segundo, retrasa, y creo que va a ser un punto importante ahí, retrasa lo que son la discusión de temas que dieron origen a este estallido. Aquí hay temas que no están siendo abordados, no están siendo enfrentados y que eso, insisto, nos ayudaría a volver a este cauce de normalidad. ¿Cómo cree usted que queda la figura del presidente Sebastián Piñera después de esto? Yo creo que no solo después de esto, lo que pasa es que objetivamente la figura del presidente está bastante afectada. O sea, un presidente que, claro, el otro día decía, subió la encuesta, pero está dentro del margen de error, o sea, que sigue bordeando el 10%. No es una figura que en este minuto tenga el respaldo y la legitimidad desde el punto de vista social para enfrentar una crisis de esta magnitud. En ese sentido, creo que claramente toda la situación, la información respecto de su inversión en paraísos fiscales, etcétera, etcétera, no está ayudando a eso. Y es necesario tener a alguien que conduzca, o por lo menos que el presidente empodere muy claramente a su ministro en ese sentido. Me parece que el ministro Briones lo está haciendo, está asumiendo ese liderazgo, pero él es el líder del área económica y claramente nos falta alguien que lo encauce desde el punto de vista político. ¿Y qué ocurre con el ministro Blumel, por ejemplo? Yo creo que el ministro Blumel, esta situación es creo que el más afectado. Esta situación en que el presidente sigue manteniendo una presencia que es intermitente. Yo creo que fueron muy desafortunadas sus declaraciones respecto de esta existencia de una violencia sistemática, etcétera, etcétera, porque inmediatamente abre la respuesta después de 58 días, bueno, entreguen de una vez los antecedentes que tiene, porque si yo enuncio algo, lo lógico es que inmediatamente digo, mire, aquí están los informes policiales, aquí están las presentaciones de las acciones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Genera un efecto rebote contra el ministro del Interior, que obviamente la oposición convoca al Congreso a una comisión para que informe de esto. Me parece muy complicado que después de casi 2 meses todavía sigamos elucubrando, porque primero se dijo que eran, o sea, algunas personas han señalado que aquí hay participación de extranjeros, después el presidente señala esto. Entonces eso solo tiende a confundir e insisto, a no generar las señales que dan
camino hacia una cierta normalidad. Y como te señalaba anteriormente, no ayuda tampoco a descomprimir toda esta tensión que hay entre la ciudadanía y el gobierno. Es que hay que cerrar estos temas. El gobierno tiene muchos flancos abiertos y lo que más preocupa es que los abre de mutuo propio. Entonces, era necesario esta declaración, a mi juicio, salvo que esté, y ojalá así sea, equivocado el presidente, tiene antecedentes que va a dar a conocer en estos días, y eso ayudaría a entender un poco el origen también del punto de vista, no el origen, sino la característica más bien delictuales que ha tenido esta manifestación en algún aspecto. Justamente respecto de el tema de la violación a los derechos humanos, que apareció, salió el informe, el resultado del informe de la ONU esta semana, y donde se dice que en el país se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos, que coincide con todos los otros informes, ¿no? Con el informe de Human Rights Watch, con el informe de Amnistía Internacional y con lo que ya venía diciendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, ¿cómo queda la figura del gobierno y del presidente y también del ministro del ministro del Interior actual respecto de estos informes? Déjame hacer un punto con respecto a la entrevista anterior del general Tapia. Por supuesto. El general señala de que esto estaría acotado a una situación que habría que mirar la situación más allá de este mes. Pero la verdad es que hay bastante investigación académica, bastante investigación respecto del actuar de Carabineros, no solo en los últimos 5, 10, 20, 30 años. O sea, hay un actuar de Carabineros que no ha sido modificado y por lo tanto ahí sí coincido con el general respecto a que este es un cambio más bien cosmético que se ha anunciado respecto a la fuerza. ¿Es un cambio de nombre? Es un cambio de nombre. O sea, las medidas no apuntan a un... Hay una comisión, hay que ser justo, hay una comisión. Pero la gravedad de esto es que nos estamos dando cuenta que estas prácticas no tenían la magnitud, pero sí tenían las características y que se han replicado. Hay muchas denuncias que, claro, no decía es un caso, son 2 casos, pero como han sido muchos y han sido muy brutales y muy dolorosos, hoy día estamos poniendo el ojo en Carabineros. Pero, insisto, hay mucha investigación, entre ellas el profesor Claudio Fuentes, respecto de la violencia en el actuar policial desde hace mucho tiempo. Entonces, es hora de empezar a revisar hacia atrás y decir, mira, que hay una institución que aparentemente estaba muy bien evaluada, pero realmente hay antecedentes de que estos excesos no son aislados y por lo tanto hay que pensar no en una reforma, sino quizá una reinvención general del Cuerpo Carabinero y las fuerzas policiales. Y justamente, para usted, ¿cuál habría sido un gesto más significativo, digamos, respecto de este cambio que podría haber en Carabineros? Yo creo que es un cambio, insisto, tengo alguna expectativa, hay 2 subsecretarios del Interior, está Jorge Correa Sutil, Jorge Burgos, que conocen perfectamente lo difícil que es el manejo carabinero, de que haya una propuesta, insisto, que sea radicalmente, intervenga radicalmente el Cuerpo Carabinero, porque mi impresión, insisto, hay estudios que se lo señalan de que aquí hay prácticas que están instaladas en la actuar de Carabineros en materia de derechos humanos, pero también hay prácticas que son muy complejas en materia de corrupción, ¿no es cierto? Hay varios escándalos de corrupción en el interior de Carabineros. Entonces la situación amerita una reinvención general respecto al Cuerpo Carabinero. ¿Hay alguna posibilidad, considerando que en realidad Carabineros es una institución bastante grande, hay carabineros en todo Chile, como le decía, es una institución bastante grande, ¿se puede reinventar realmente completamente esta institución? Se debe reinventar completamente. Mi impresión es que hay que ser radical. Mira, yo quiero mencionar un ejemplo. Me ha tocado y a lo mejor a ti te ha tocado. En la calle veo gente que sin manifestación, sin haber ningún... pasa un furgón de carabinero, un carabinero, y le gritan un par de groserías. Entonces yo digo, ¿cómo después de esto vamos a lograr? Porque el carabinero, ministro de fe, la autoridad, el que está ahí, ¿cómo vamos a lograr la normalidad cuando a alguien le saquen un parte, cuando a alguien le señalen que tiene que transitar por otro lado? O sea, Carabineros enfrenta una crisis que es de fondo, y ojalá, yo espero que el general Rosa así lo entienda y que el gobierno así lo entienda, porque estas medidas me da la impresión de que no están solucionando eso, ¿Usted considera que en el fondo la percepción que ahora tenemos, que tiene la ciudadanía de Carabineros, tiene que ver con el estallido social exclusivamente o tiene una raíz de mucho más atrás? Yo creo que esto es lo mismo cuando tú tocas algo que está, una raíz, y te das cuenta de que había algo y lo sacas. Entonces empiezan a aparecer. Hace poco un canal de televisión mostró la situación respecto a un indigente, el trato de un indigente que era golpeado, humillado en un furgón de Carabineros.
Entonces ahí empiezan a aparecer muchas otras cosas, entonces ya no son solo los mapuches, ya no son solo los indigentes, ahora son los jóvenes, entonces empiezan a aparecer cosas que lamentablemente ponen en duda la capacidad de que tiene Carabineros como cuerpo policial en el trato a las personas y en el respeto a los derechos humanos, que es lo que señala el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Justamente, hemos hablado harto de Carabineros, pero respecto del gobierno que hay ahora, con todos los informes que han salido, ¿qué ocurre con ese gobierno? ¿Qué relación puede tener la ciudadanía ahora al ver a sus autoridades? Mira, yo creo que yo tengo la expectativa de que más que el gobierno como el ministro y el presidente y sus ministros, hay una coalición de gobierno que tiene que entender de que aquí hay que haber un giro. Y ese giro tiene que ser radical y tiene que ser claro. Y eso tiene que ver primero con el tema de los derechos humanos, que es de alta sensibilidad para la población. Y segundo, con las reformas constitucionales. Si uno no aborda eso, la verdad que esto vamos a volver a una falsa normalidad. Y yo te aseguro que van a venir las vacaciones, vamos a volver en marzo, y el día del 8 de marzo va a tener la época de las fiestas. Claro, y el 8 de marzo va a tener una situación compleja, y después van a venir los paros estudiantiles, y eso es muy malo desde el punto de vista de la normalidad, muy malo desde el punto de vista de la economía. Por último, no hemos olvidado que hay factores bien identificados que provocaron esto. El tema del sistema previsional no está hoy día en la agenda. No está. Entonces, son todas medidas que son necesarias, oportunas, todo lo que tú quieras, pero que son paliativos. Justamente para volver un poco al tema específicamente del informe, considerando que los tres informes de estas tres entidades internacionales coinciden en que hubo violación a los derechos humanos, ¿qué va a pasar con Chile y los pactos internacionales que tenía firmados, por ejemplo, con estos informes? Bueno, obviamente una situación que coloca al gobierno en una posición bastante incómoda. O sea, entra ya a una explicación en una materia donde Chile había tenido obviamente avances con retrocesos, pero obviamente después de recuperar la democracia hace ya bastante tiempo, casi 3 décadas, uno esperaría no tener que volver a dar pruebas sobre esta materia. Eso es muy incómodo para un gobierno y tiene consecuencias. Vuelvo, insisto, al tema también de los negocios. Hoy día el tema del respeto a los derechos humanos, derechos ambientales, son súper importantes las decisiones de inversión de muchas empresas, ¿no? Y por eso mismo tal vez que se ve reflejado un poco en la economía. De alguna manera también las empresas ven eso y también este tipo de aspectos. Estamos conversando con Sergio España, él es periodista y cientista político, además socio de Subjetiva. Quiero llevarlo de nuevo a la acusación constitucional en contra del presidente Piñera, porque hay varios votos que sorprendieron bastante de parte del PPD, de parte del Partido Radical, específicamente el de Pepe Out, que dijo además que estaba orgulloso por haber rechazado la acusación constitucional contra Piñera. ¿Cómo se lee esta decisión que toma, por ejemplo, Pepe Out? Bueno, yo creo que estamos viviendo, por ponerlo en un tema de contexto, los partidos políticos están en una crisis. Los partidos políticos no son los entes monolíticos que conocimos al inicio de la transición y por lo tanto tienen un nivel de diversidad interna bastante alto y por lo tanto, no solo ahora, o sea, sí, y no solo Pepe Out, yo creo que es injusto, bueno, él lo personifica de alguna manera, pero son muchos los parlamentarios que se descuelgan de posiciones porque los partidos no han logrado modernizarse y tener estructuras que permitan de alguna manera canalizar el debate interno. Entonces los partidos en el fondo son la agregación de liderazgo y no conglomerados que son capaces de estructurar un liderazgo más institucional. Yo creo que no hay ningún partido que tenga ese nivel, quizás el Partido Comunista, pero si tú revisas todos los otros partidos, todos tienen un nivel que tiene que ver con las deficiencias del liderazgo de partido. En el fondo estamos individualizando un poco a Pepe Out porque también hizo noticia antes de que empezara el estallido social, porque también rechazó, por ejemplo, la acusación constitucional contra el ministro Cubillo. Claro, pero Pepe Out se salió del PPD en una pelea bien pública y bien mediática contra Guido Girardi, hizo una serie de acusaciones de cómo Girardi manejaba el partido, etcétera, etcétera. Entonces, como el niño símbolo de los díscolos, por así decirlo, Pepe Out. Pero yo creo que esto no es un fenómeno que hay que mirarlo aisladamente, yo creo que más bien hay que mirarlo cómo está el sistema de partidos, cómo los partidos realmente son capaces de articular propuestas comunes y de alguna manera englobar dentro los liderazgos que cada uno de ellos contiene. De hecho, justamente las Juventudes Demócratas Cristianas también hicieron un llamado y dijeron que estaban profundamente decepcionados. Ahí tenemos el tuit. Dice: lamentamos la votación de nuestros camaradas Matías Walker, Miguel Calisto y Jorge Abad
Jorge Sabac, rechazar la cuestión previa era lo mínimo para discutir el fondo y deliberar sobre si el presidente tenía responsabilidades en violaciones a derechos humanos. ¿Esto responde también un poco a lo que usted nos decía de los partidos? Estas declaraciones de la JDC son cíclicas, porque si hay un partido donde los parlamentarios votan cada uno por su lado en la democracia cristiana. Incluso los comentarios debajo del tuit decían eso. Claro, es como un tuit pegado y generalmente se toman la sede del partido, pero bueno, esa es la crisis que está viviendo cada uno de los partidos que no logran articular propuestas comunes. Entonces, claramente, y yo creo que uno de los más recurrentes de la democracia cristiana, generalmente vota dividida, y cuando hay estas acusaciones hay que pirquinear cómo se llama políticamente cada uno de los votos. Justamente, si vamos a hablar de divisiones dentro de los partidos, el Frente Amplio hoy día está enfrentando bueno, hay algunos que lo dicen como un escenario complejo y otros que no, pero quizás ha salido, por ejemplo, el Partido Humanista y se está dividiendo un poco. Hay algunos que lo ven como una especie de Frente Amplio 2.0 y hay otro diciendo, de hecho, ahora sí nos vamos a poder poner de acuerdo, que fue lo que dijo Mirosevic, y otros que simplemente dicen, bueno, esta coalición en realidad a nosotros nos generaba más problema de lo que nos podíamos poner de acuerdo. Entonces, ¿eso también refleja un poco lo que usted nos contaba hace un rato respecto de los partidos? Indudablemente, porque es muy fácil ponerse en contra, no más FP, no más TAC, etcétera. Pero cuando tú estás en una función legislativa, tienes que proponer y tienes que ponerte de acuerdo. Y me da la impresión de que el Frente Amplio, no digo en su totalidad, pero mucho tiene que ver con una agregación, pero no con una sustancia en ese sentido. Y ya que hablamos de Pepe Out, yo creo que también en algo tiene responsabilidad, sí, Pepe Out, que se dice que el ideólogo de la reforma electoral, que permitió que muchos parlamentarios fueran electos con una cantidad muy mínima de votos. Entonces eso de alguna manera creo que no ayuda a la representación de los partidos. ¿Usted cree que estamos frente a un Frente Amplio 2.0 como lo plantea Mirosevic? Bueno, esa es la intención de ellos, me imagino. Pero claramente, más allá de si es 2.0, 3.0, lo que creo que el desafío de la izquierda, que se ubica más allá de la izquierda concertacionista, nueva mayoría, es que tienen que tener una alternativa responsable. Yo creo que ahí hay liderazgo interesante, pero eso tiene que transformarse en efectivamente una propuesta y que ser capaces de sustentarla. Lo que ha hecho Boric me parece que es relevante en ese sentido, pero claramente no es mayoritario, creo, al interior del Frente Amplio. O sea, siempre estamos mirando más bien el corto plazo y no el largo plazo. Y creo que es injusto, porque también si uno mira hacia la derecha no están divididos, pero claramente el nivel de tensión que está teniendo la coalición gobernante no es menor. Justamente, frente a este escenario complejo que en el fondo se están quebrando algunas coaliciones, hay otras que se están haciendo más fuertes, digamos, ¿podríamos estar frente a un escenario en el que surjan nuevas coaliciones? Sería lo ideal. Yo creo que, de verdad, primero yo no sé cuáles son coaliciones, porque yo creo que el Frente Amplio todavía le falta mucho para transformarse en una fuerza que proponga y que tenga cierta homogeneidad en ese sentido. La nueva mayoría claramente es una junta de recuerdo, y Chile o sea, claramente no hay una unidad muy monolítica tampoco. O sea, entonces, más que nuevas coaliciones, lo creo que urgente es que hayan coaliciones. Tenemos desafíos súper concretos. Tenemos el desafío constituyente, que va a ser el próximo año, y después tenemos las elecciones presidenciales. Y los partidos y las coaliciones van a tener que ser capaces de ofrecer alternativas. Digamos que en esta crisis no ha ganado ninguno. Si tú ves todas las encuestas, ninguno ha capitalizado nada. No es que aquí cayó el gobierno y se levantó a la izquierda, a la derecha. No, o sea, todos han perdido. Sin embargo, hay figuras que sí se han levantado un poco más. La figura de Mario Desbordes, por ejemplo, que ha estado bastante bien evaluada. Pero estamos hablando de, si tú vas a la mirada global, estamos en un 8, un 7%, ¿te fijas? O sea, no estamos diciendo, mira, aquí surgió en su minuto la expresidenta Bachelet, ¿no es cierto?, en el año 2004, ¿no es cierto?, figuras que emergen con claridad, como fue Lago, como fue Frey, o el mismo presidente Piñera en algún minuto en su primer mandato. No estamos frente a eso. Estamos a 1 año, 2 años de la elección aproximadamente, un poco menos, y no tenemos todavía liderazgos que uno pueda. Al contrario, se estancaron. Si tú miras las últimas encuestas, lo que ver a los líderes de la derecha como Lavín, Sandón, más bien fueron castigados. Estamos conversando con Sergio España, él es periodista y cientista político, socio de Subjetiva, justamente respecto de esos 2 últimos años de gobierno. Y hablando también de las cifras que hablábamos al comienzo, ¿no? Que bordea el 10%, digamos, de aprobación al presidente Piñera. ¿Cómo ve usted los últimos años de su gobierno?
Hasta se ríe antes de contestar la pregunta. Pero es que indudablemente que es complejo y no, quiero hacer la aclaración. Yo creo que a nadie le puede gustar esta situación. A nadie. Quien se ubique izquierda, derecha, oposición o gobierno. La situación del país es realmente compleja desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista político. No logramos encauzar esta crisis, no logramos encauzarla desde el punto de vista de la normalidad. Entonces el presidente tiene que tener un diseño que ha sido, un diseño político que ha sido distinto al que ha tenido hasta el minuto. Y eso es lo que uno esperaría, que viniera una etapa de descanso, viniera las vacaciones y que hubiera un diseño en donde yo creo que hay que reevaluar la figura del presidente en términos de cuánto hay que exponerlo y cuánto hay que empoderar a otros liderazgos para poder salir de este embrollo. Bien, conversamos con Sergio España, periodista y cientista político, socio de Subjetiva. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Hay que ver cómo va el gobierno del presidente Piñera en los próximos años. Y esperar que salga lo mejor posible. Exactamente. Le agradecemos, gracias, Sergio. Nosotros vamos a estar conversando con una psicóloga y un sociólogo para analizar qué efecto tiene sobre nosotros y sobre nuestro ambiente de trabajo también, sobre nuestras vidas cotidianas, este estallido social. Pero antes, vamos con un buen consejo. Bien, ya estamos preparados con este panel de lujo con el que vamos a conversar acerca del efecto que tiene sobre nosotros el estallido social. Estamos con Alexandra Vidal, ella es psicóloga clínica. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y también está Octavio Bendaño, él es sociólogo y doctor en ciencia política. Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, comencemos primero por la noticia de esta semana, el lamentable accidente que hubo en el camino a la Antártica, digamos, de este Hércules C-130 con el que abríamos también nuestro noticiario. ¿Qué ocurre con la sociedad cuando pasan estas tragedias, por ejemplo? Generalmente en un momento normal, de cualquier parte de año, porque además nos toca fin de año, siempre nos llama la atención porque somos seres empáticos donde el dolor o la tragedia, y son tragedias tan inesperadas, que son tan abruptas, que generalmente son traumáticas, pasan a ser un tema tremendamente fuerte para cada persona, que le da vuelta todo el día. Ahora, esta tragedia que se repite, la tragedia que pasó la vez pasada en la Fuerza Aérea, más el estallido social, más la tragedia del bus, que no deja de ser que murieron 20 personas, yo creo que yo no estaba en el país, pero escuché las noticias, y que van pasando... En Antofagasta, claro, en la Araucanía. En la Araucanía. Entonces, van pasando cosas y estamos cansados, estamos estresados. Chile es un país depresivo y es fin de año. Obviamente que nos queda dando vueltas, las noticias todo el día están dando vueltas sobre lo mismo, que es... hay que estar informando, y obviamente que estamos como con un malestar, un trastorno anímico, cansado, depresivo, y esto generalmente muchas personas que están un poco más lábiles, más débiles emocionalmente, les afecta, empiezan a pensar que puede pasar cualquier cosa, empiezan a aumentar los miedos, la incertidumbre, mañana puede pasar algo, se va a acabar el mundo, porque son tragedias inesperadas. Alexandra, usted mencionaba que esto ocurría a fin de año. ¿Eso tiene algún tipo de efecto mayor debido a que es final de año? Mira, generalmente en la primavera, septiembre, octubre, empiezan a aumentan las depresiones porque cambia el clima y hay más depresiones estacionales y más aumenta la tasa de suicidio, aunque no debería ser así porque uno piensa que está el sol y todo, brotan más las enfermedades. En diciembre, en noviembre, ya estamos cansados porque traemos un año encima. Todas las personas estamos estresados. El chileno es estresado. Somos personas mucho más hacia adentro, que guardamos y que vamos acumulando. Y obviamente estamos a fin de año, como te decía, mucho más cansados y viene una serie de cosas que han pasado. Como te dije, el estallido social, los accidentes, este último accidente que además nos recuerda el pasado. Son 38 personas, la cantidad de familia. Uno también tiene hijos, tiene hermanos, tiene padre, etcétera, que no puede dejar de pensar en que esto, de sentirlo como el dolor, también lo siente uno. Y con este cansancio, mira, venía a la consulta en el ascensor y le pregunto a una persona que trabaja en el mismo piso mío, ¿cómo está? Y todo, y me dice, estoy súper cansado con todas las cosas que han pasado, apenas puedo, ya me cuesta levantarme, estamos con trastornos del sueño. Entonces, obviamente, que este tipo de noticia viene a agravar más el cuadro depresivo o el cuadro de desesperanza o la tristeza que tenemos, etcétera.
Octavio Avendaño, sociólogo y doctor en ciencia política. Sí. ¿Qué significa, en términos sociales, que esta tragedia venga a ocurrir justamente en medio de este estallido social? Bueno, primero que nada, es bastante lamentable el hecho, porque son 38 vidas de personas muy diversas, personas ya con trayectorias consolidadas, algunos funcionarios de la FACH, pero también jóvenes profesionales, hombres y mujeres que estaban iniciando sus carreras profesionales o iniciando sus proyectos de familia o de pareja. Hoy día veía los testimonios familiares de muchos de ellos y habían madres con hijos pequeños, jóvenes, estudiantes en prácticas, uno de ellos de la Universidad de Magallanes, y en ese sentido se había ganado el espacio en ese avión por su alto rendimiento académico. Exactamente, hay mucho de ello, personas de distintas procedencias también en el país, y bueno, en ese sentido es bastante lamentable, y eso genera desde luego algún nivel de impacto en el resto de la población, tal como lo decía Alexandra. Eso impacta en el estado de ánimo del resto de las personas, teniendo en cuenta lo que ha sido la coyuntura de este último tiempo, de un estado de tensión permanente, incertidumbre, aumento de la incertidumbre y desde luego aumento también del sentido, no diría negativo, pero sí de cuestionamiento respecto del acontecer cotidiano, nacional e individual. Justamente respecto de este cuestionamiento, se ha hablado bastante de que se está intentando volver un poco a la normalidad, ¿no? Nuestro invitado anterior decía que se trata de una normalidad más bien forzada, irreal. ¿Qué les parece a ustedes esta nueva normalidad, entre comillas, vamos a ponerle, que está viviendo el país, Alexandra? Es como una sensación bien ambivalente. Después a lo mejor Octavio va a entender lo que quiero decir, porque es como, yo siento que se está como ordenando, pero también, y me imagino que las personas que nos están escuchando sienten lo mismo, como que no es real, que en algún momento algo va a pasar, porque fue tan violento. Si bien es cierto, ha ido pasando, uno está un poquito más tranquilo, pero es imposible no estar reactivo, estar hiperalerta, pensando, ¿esto realmente es verdad? ¿O es un tiempo y va a pasar algo? Y eso está relacionado un poco con una situación traumática y que viene después postraumática, que fue tan violento como el accidente de la Fuerza Aérea, tan violento lo que pasó de un rato para otro y esto no pasaba, que uno tenía como una desesperanza prendida, como que ya estábamos incluso normalizando la violencia y todo lo que estaba pasando. Pero también con esa desesperanza, ¿cuándo esto va a terminar? Entonces, como que se detiene y es una sensación muy, muy, muy extraña. Y eso es como, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Pasará algo? ¿Nos sorprenderemos? Y eso te genera más incertidumbre, más inseguridad y obviamente más patologías, que es trastorno del sueño, crisis de pánico. Hay una creciente, ponte tú, la gente no sabe cómo canalizar las emociones y finalmente lo hace sin darse cuenta, autodañándose a través, ponte tú, de la comida, con un comer emocional porque no puede detener esa ansiedad. O está con trastornos del sueño. Entonces, obviamente hay como una incertidumbre, como algo, ¿será verdad? ¿Vendrán las vacaciones? ¿Estaremos tranquilos? Como que nos cambió la vida. Yo siempre hablo del aquí y el ahora y generalmente hoy día estoy súper convencida que es solamente el hoy. Entonces, ¿qué va a pasar mañana? No sabemos. Y eso es lo que me pasa, como un silencio. ¿Será real esto que está pasando o mañana viene una sorpresa? ¿Será real? Sí, ¿será algo...? Es sintomático que Alexandra haya planteado previamente que estamos todavía viviendo un estado de incertidumbre. Yo creo que es así. Vivimos una incertidumbre no tan al nivel de los primeros días, donde prácticamente estuvimos en función de saber qué iba a pasar al día siguiente. Hoy día ya no es tan así, pero de todas maneras existe un estado de incertidumbre. El escenario está abierto, pueden ocurrir muchas cosas. Hay proyectos y en este momento elementos de discusión en juego. Además que se trata de una movilización que inicialmente tiene una irrupción más o menos violenta, pero que va... como todas las movilizaciones, como todos estos procesos de protesta social, de movilización social, van experimentando fases de evolución o de desarrollo. Y hemos pasado de una fase bien intensa a una fase menos intensa, pero de todas maneras queda un estado de tensión más o menos importante porque el proceso no ha sido canalizado, no ha sido encauzado.
a través de políticas públicas o a través de otro tipo de alternativas que permitan encauzar, valga la redundancia, este tipo de demandas, movilizaciones y tensión social. El ejemplo más claro lo tenemos respecto del caso francés, a propósito de algo que se nos preguntó durante los primeros días, si era posible tomar el ejemplo francés para encauzar esta movilización, tomando en cuenta de que el fenómeno de los chalecos amarillos se había aplacado, había disminuido después de algunas medidas que había tomado el presidente Macron. Y hoy día vemos en Francia un estallido social mucho más intenso, producto quizás de tensiones no resueltas en ese periodo. Estamos en ese sentido podemos estar viviendo una situación más o menos engañosa porque la demanda social, tal como lo decía Sergio España, no ha sido respondida. Recordemos que este conflicto, esta movilización se inició con demandas sociales y esas demandas sociales todavía están pendientes. Se ha iniciado o se ha intentado responder a una dimensión del conflicto que es la dimensión más política a través del proceso de cambio constitucional, el acuerdo por la paz o el acuerdo del cambio constitucional entre gobierno y oposición. Pero falta lo otro, falta, digamos, abordar lo que dio origen a este estallido social, que es la demanda social. ¿Qué hubiera pasado en la sociedad si es que, digamos, con el estallido social y con la percepción que tenemos ahora del estallido social, si hubiera habido una respuesta a las demandas sociales? Es difícil plantear algo, una respuesta en esa dirección, por lo siguiente, porque de todas maneras hubo intentos, a pesar de criticar o decir que fueron paliativos, que fueron medidas insuficientes, por una razón muy simple, porque la crisis es muy profunda. La crisis tiene raíces estructurales muy profundas, y en ese sentido es muy difícil que algunas medidas puntuales hubiesen logrado frenar el estallido social o aplacar el fenómeno de la violencia tal como se estaba dando en algún momento. Pero quizás esto obliga a iniciar un proceso de discusión, de entendimiento, que permita encauzar todo lo demás. Porque, vuelvo a repetir, no es solamente la dimensión política la que está en juego. Yo creo que la dimensión política ya está relativamente resuelta porque viene un proceso que se va a llevar a cabo durante el próximo año y muchos de los actores ya van a estar involucrados en ese proceso, muchos de los actores sociales y políticos. Pero falta lo otro, falta la demanda social, falta aquello que tiene que ver con el aumento del costo de la vida, falta aquello que tiene que ver con el agobio de la vida cotidiana, el agobio laboral, que fueron precisamente elementos que se pusieron en el tapete cuando se produjo este estallido social. Ya no se hablaba solamente del precio del metro, se comenzaron a hablar de cuestiones mucho más profundas que tenían que ver, por un lado, con el aumento de la vida, del costo de la vida, pero también con el modo en que se estaba organizando la vida cotidiana en el trabajo, en los desplazamientos, en el área de la salud, en el área de la educación en general. Entonces, eso es lo que habría que abordar como sociedad de manera colectiva, desde luego. Estamos conversando con Alexandra Vidal, ella es psicóloga clínica, y también con Octavio Avendaño, sociólogo y doctor en ciencia política. Hablábamos un poco antes del durante este noticiario, un poco antes de que ustedes se sentaran en nuestro panel, respecto de este cambio que tuvo Carabineros, este cambio que anunció también de eliminar, digamos, fuerzas especiales y llamarlo de otra manera, el llamado a retiro a la persona, al general al comandante en el fondo de las fuerzas especiales y a otras personas que también tienen que ver con estos sumarios, 856 sumarios que ya están llegando, digamos, a su fin por violación a los derechos humanos. ¿Qué va a pasar ahora en la sociedad respecto de la relación que hay? Que eso también es algo que decía nuestro invitado anterior, que había anteriormente una relación diferente entre Carabineros, por ejemplo, o en las fuerzas de orden en general, y la sociedad civil. ¿Qué va a pasar ahora con esa relación, Alexandra? Es un tema bien complejo y bien delicado porque como sociedad nos dimos cuenta que se desbordó y hubo falta de control de impulso, independiente porque había un malestar muy profundo y que ese malestar probablemente viene por un malestar con la educación, con la salud, etcétera, y que viene de generación en generación, donde cuando uno está en un hogar disfuncional, uno tiene una serie de inseguridades y una serie de patologías internas
de carencia. Y esto pasa también a nivel, cuando estamos en un país y estamos con tantas carencias, con tanta desigualdad social o con tantas problemáticas de salud, de educación, etcétera, también el desarrollo de nuestra personalidad no es el más adecuado. Por lo tanto... Perdón, ¿eso podríamos entonces extrapolar a que Chile es como una especie de familia disfuncional? Claro. Familia disfuncional, por eso que viene un estallido social con tanta falta, con tanto impulso y con tanta dolor o con tanta desigualdad guardado. Por eso viene el estallido tan potente. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Que aún así nosotros necesitamos acercarnos de una forma, ¿cómo lo van a hacer? Va a ser súper complicado de volver a tener una empatía y una credibilidad en ambas partes, porque siempre una sociedad necesita, o sea, una familia necesita un padre, necesitamos límites. Un país necesita también personas que nos ayuden. Si bien es cierto, muchas veces cuando había mucha violencia, yo leía los mensajes, no estaba en el país, pero leía, y la gente decía, pucha, que ayude a Carabineros para poner orden. Y por otro lado, habían como sentimientos ambivalentes. Entonces, lo ideal sería como volver a la normalidad, pero va a ser un camino súper difícil, donde se va a tener que hacer un trabajo muy, muy, muy potente interno para poder volver a creer y volver a desarrollar esa empatía, porque hay mucho hoy día resentimiento, hay mucho dolor, hay muchas cosas que pasaron y que no se han solucionado y de ambos lados. Y yo creo que nosotros como sociedad necesitamos que nos pongan límites también, que nos cuiden, que nos protejan, que haya alguien que sea un poquito más, es como cuando uno tiene un marido, que sea el macho alfa, y así necesitamos siempre personas que estén un poquito más arriba, pero con cariño, con empatía, con respeto, respetándote, no pasando a llevar ningún derecho de ninguna persona para ambos lados, bidireccionalmente. Bueno, y de hecho, uno de los comentarios más, digamos, controvertido fue cuando la ministra Pla salió a hablar por los derechos de las mujeres después de que hubo carabineras que fueron atacadas durante una manifestación. Entonces ahí claramente se le vio una gran crítica a la ministra Pla por haber hablado por estas funcionarias y no por todas las otras mujeres que habían denunciado violencia sexual, por ejemplo, durante un arresto. Sí. Octavio, ¿hay alguna probabilidad de que se pueda recomponer este quiebre? Gran pregunta, porque en general la situación de Carabineros viene arrastrándose desde hace mucho tiempo. Sergio España citaba algunos estudios de Claudio Fuente. Claudio Fuente llevó a cabo una serie de investigaciones ya en los años 90 que daban cuenta de una serie de apremios ilegítimos que se estaban haciendo cada vez más reiterados por parte de Carabineros y que afectaban principalmente a jóvenes urbanos populares o jóvenes populares. Era un tipo de apremio, un tipo de represión bastante selectiva, que no afectaba al conjunto de la población juvenil, sino que a un segmento muy puntual, jóvenes urbanos, marginales o pobres. Luego está la situación de Carabineros a propósito del fenómeno o de los escándalos de corrupción internas de la institución y que van a afectar enormemente la credibilidad. Tomemos en cuenta que en los años 90 Carabineros, junto con la Iglesia y junto con los medios de comunicación, la televisión en particular, eran las instituciones mejor evaluadas. ¿Cómo han cambiado las cosas? Eran las instituciones más evaluadas. Ya en los años 90 los partidos políticos, el Congreso Nacional tenían muy baja evaluación en los estudios de opinión pública. En general, en todos los estudios de opinión pública era muy recurrente esa tendencia. Y hoy día observamos que esas mismas instituciones que eran muy bien evaluadas, hoy día están al mismo nivel de aquellas instituciones que han sido por mucho tiempo desacreditadas y que carecen de legitimidad. Hoy día Carabineros es cuestionado por parte de la población. La población no manifiesta confianza hacia Carabineros en general. No me estoy refiriendo de ciertos segmentos específicos, sino que en general la opinión es bastante crítica y se agudiza con este estallido social donde aparece el fenómeno de la represión que ha estado documentado en todos los informes. Human Rights Watch, el informe de la ONU, Amnistía Internacional y lo que venía también planteando el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Además de toda la crítica que aparecía en los medios de comunicación, en algunas otras instituciones que no necesariamente tenían que ver con derechos humanos. De manera que ahí recomponer la confianza va a ser una tarea ardua, porque se requiere efectivamente de la confianza de este tipo de instituciones, entre otras cosas, para
para garantizar el orden público y para velar también por el cumplimiento de las normas, el cumplimiento de los deberes. Es muy riesgoso que quienes tienen que resguardar el orden público o resguardar el cumplimiento de las normas no la cumplan, porque ¿qué queda para el resto de la población? O sea, cualquiera puede decir, bueno, si las autoridades o en este caso una institución de este tipo no resguarda o transgrede la norma, ¿qué queda para el, qué queda para el resto? ¿Qué queda para nosotros? Quiere decir que es mucho más efectivo transgredir la norma o no cumplir la norma. Entonces se va generando una situación bastante delicada que los sociólogos suelen denominar anómica, de transgresión de la norma, y que puede llevar a situaciones bastante severas desde el punto de vista del funcionamiento general de la sociedad. Yo creo que no basta con un cambio de imagen corporativa, ni tampoco, y en eso coincido con lo que decía el general Tapia o Sergio España, no basta tampoco con un cambio de fuerzas especiales a unidad de control del orden público, la COP, como se llama o se pretende llamar a fuerzas especiales. Porque pasamos de lo mismo. En los años 60 se hablaba del grupo móvil y también al grupo móvil se le cuestionaba muchas veces las actuaciones frente a algunas manifestaciones o frente a algunas movilizaciones de trabajadores, de sindicatos, donde habían ciertos apremios ilegítimos. Lo mismo con fuerzas especiales y hoy día con esta nueva figura, si es que no se producen cirugías mayores en la institución. Dentro de las cirugías mayores creo que es primordial un mayor control civil, una mayor fiscalización en el manejo de los recursos y modificar los contenidos. Creo que es fundamental eso. Yo fui profesor el año 2014 en la escuela militar y era bastante importante, creo yo, en ese momento un cambio en los contenidos, tomando en cuenta además que se daban situaciones bastante paradojas y sorprendentes incluso para mí en ese momento, como por ejemplo que muchos de los cadetes de una de las secciones a las cuales yo le hacía un curso de introducción a la ciencia política, tercer año de aspirantes a oficiales, un tercio o entre un cuarto y un tercio de esos cadetes habían participado de las movilizaciones del año 2011 siendo estudiantes universitarios. Estaban en la universidad, se retiraron de la universidad, entraron a la escuela militar, pero la sensibilidad de ellos o la concepción respecto de la sociedad no es la que muchos piensan que tienen los militares. Entonces, esto de ver amigos y enemigos a cada momento es algo que hay que superar. De ahí la mayor colaboración de los civiles o mayor participación de los civiles en los procesos formativos de las Fuerzas Armadas, la sensibilización de las Fuerzas Armadas en el tema de los derechos humanos es algo primordial. Bueno, evidentemente hay una crisis de legitimidad, porque es lo que usted decía anteriormente, ¿no? Que si se supo de estos casos de corrupción y en los que obviamente abusaron de su poder, ¿cómo esas mismas personas van a estar fiscalizando al resto? Entonces, de hecho, sobre eso mismo y sobre esta crisis de credibilidad que tiene y de legitimidad, ¿cómo crees, Alexandra, que está relacionada el uso de redes sociales, por ejemplo? Nos queda solamente un minuto de este panel, pero... El uso de redes sociales es algo que nos da la modernidad, que puede ser positivo tanto como negativo. Y yo creo que en esta crisis social, en muchos sentidos, en todos sentidos, nos jugaron una muy mala pasada, porque incluso muchas veces por las noticias o por los WhatsApp, incluso de los colegios, de las amistades, se exacerbaban noticias que eran negativas, y eso estaba... Falsa noticia. Claro, y eso fue lo que yo creo que... Sí, falsa, y yo creo que eso nos enfermó mucho más. Hoy día estamos enfermos con todo lo que ha pasado. Hoy día queda también, así como hay que componer, y como decías tú, Octavio, que lo encontré muy bueno, hacer una tremenda cirugía y que no podemos estar con enemigos y amigos, también va a pasar que vamos a tener que hacer un cambio súper profundo desde la parte interna, de volver a creer, de volver a tener confianza, manejar el hoy, y un tremendo remesón también aprender a manejar las redes sociales, aprender a filtrar la información, y un cambio de empatía, de poder ver a la gente que somos todos iguales, de tener respeto hacia el otro, de poder
poder mirarnos, de poder ayudar, de poder salir adelante y volver a construir este país. Lo necesitamos con urgencia. De hecho, sobre eso mismo, ¿qué recomendaciones se le podría hacer a la gente sobre el uso de redes sociales? Cortito. Cortito, tratar de no ver las redes sociales, tratar de a lo mejor ver los diarios, que es mejor, y estar en el aquí y el ahora, las técnicas de meditación, de buena alimentación y poder hacer cosas que a uno les gusten, como de recreación, para poder salir un poco de esta crisis. Hoy conversamos con Alexandra Vidal, psicóloga clínica, y también con Octavio Avendaño, sociólogo y doctor en ciencia política. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Nosotros les deseamos un excelente fin de semana y nos reencontramos el lunes. Muy buenas tardes.